¿Nos puede poner usted algún ejemplo de qué virtualidad tendría el tema de la clonación de embriones? Bueno, pues cosas que se están haciendo ya, están intentándose ya, un poco ceñirme a lo que es posible por un tiempo que se pueda palpar, ¿no? Pues imagínese una malformación, un problema cardíaco, una persona que tiene un corazón defectuoso, al cual hoy día ya se está empezando a ver que es posible inyectarle células embrionarias a las cuales se les hace que entren, por así decirlo, en el desarrollo de hacer un corazón, y estas células pueden cicatrizar y reparar un corazón herido. Imagínese lo que supondría eso a la hora de un paciente de este tipo, ni operaciones ni nada, simplemente se le inyecta unas pocas de células. Eso es como un ejemplo, y como ese podría ser, en principio, podríamos hacer órganos de repuesto. O sea pero se hacen in vitro, o sea, conocer los embrionarios y dice, vamos a ver, este señor, ¿a qué se va a necesitar en tal hospital? N número de corazones, de riñones, de no sé qué, ojos, no sé qué. Esto, ojo, es un poco más complicado porque son varios tejidos, pero en fin, en teoría todo eso es posible, porque estas células son capaces de hacer cualquier cosa. No sabemos todavía cómo dirigirlas, o sea, que no se puede, o sea, la gente no debe creer que porque se empieza a permite la investigación con estas células en un plazo de 1 o 2 años esto va a ser aplicable. Esto no sería así, esto tardará bastante más, pero lo que sí sabemos es que estas células son capaces de hacer cualquier cosa, ojo, cerebro, el sistema nervioso, lo que sea. Por lo tanto tiene un potencial tremendo, pero para que ese potencial se llegue a realizar necesita un apoyo que hasta ahora no ha habido. Entonces es muy importante el que se permita la investigación con este tipo de células. Y sobre esa pregunta que yo he dejado un poco en el aire anteriormente, sobre la conveniencia o no, desde su punto de vista, de unificar criterios legislativos. Sí, yo creo que es a lo que se tiende, Yo no estoy muy al tanto de cuestiones de legislación de ese tipo, pero yo creo que ciertamente las agrupaciones de científicos lo que pretenden es eso, el que haya una legislación, sobre todo por ejemplo la Unión Europea, que sea común para todos los países, pero que ahora mismo no lo es, pero seguramente que acabará por ser así, porque yo creo que es un poco hacia donde van los acontecimientos. ¿Y estamos en, digamos, una unificación de planteamientos por parte de los científicos, o también cada uno de ustedes tiene una tendencia, una línea que le diferencia ostensiblemente? ¿Pero en qué se refiere respecto a las cuestiones? Sí, de cara a la aplicación específica de todos estos conocimientos. No, yo creo que en general los científicos coincidimos bastante en este hecho fundamental, y es que los nuevos conocimientos de la biología tienen unas inmensas posibilidades terapéuticas. En eso estamos todos de acuerdo. A lo mejor no estamos tan de acuerdo en cuándo esto realmente va a ser de aplicación práctica, o en qué área se debería de poner más énfasis o no. Eso puede que haya diferencias, pero en este descubrimiento, que yo creo que es lo que a mí me gustaría transmitir, uno de los puntos que me gustaría quedar claro en esta entrevista, es que ha habido una revolución en la biología de la última década del siglo XX, y un descubrimiento de una universalidad de los procesos biológicos, y que eso tiene un enorme potencial cara a la mejora de la especie humana. Pues es posible que en el futuro nuestros hijos no tengan enfermedades, como decía usted, o tengan menos enfermedades, como decía usted antes, pero es que además vivan más, incluso en el buen sentido de la palabra, mejorar la raza, en el sentido de que estén no solo mejor alimentados, sino que estén mejor tratados médicamente, se les impida que aparezcan durante su desarrollo toda una serie de lesiones de diverso tipo que de otras formas pueden retrasar o modificar negativamente el desarrollo, con lo cual la raza se podrá mejorar. Es posible que nuestros bisnietos vivan 150 o 200 años. Me pone usted en el aprieto de tenerle que preguntar en este momento una cosa: ¿la inmortalidad? Yo estoy convencido de que es posible. Mire, ¿sabe usted lo que está diciendo, no? Sí, vamos, sí, bueno, es una opinión personal. Mire, voy a decir una cosa. Usted y yo estamos condenados a morirnos. Desgraciadamente eso no lo podemos modificar. Hombre, me ha dado usted una esperanza ahora mismo con la afirmación que ha hecho. Las bacterias no se mueren. Una bacteria crece, se alimenta, se divide y da lugar a hijas. Esas hijas aumentan de tamaño, se dividen y dan lugar a las hijas. Como morirse no se muere, por un lado.
¿Usted ha visto esos animales que se llaman los celenterios, los pólipos marinos? Esos son organismos tridimensionales. Esos tampoco se mueren. Los puede uno matar, puede uno meter en un horno y los mata, pero morirse ellos no se mueren. Una tortuga puede vivir 500 años. No sé por qué va a vivir tanto una tortuga y nosotros tampoco. Quiere decir que de entrada todo es bastante plástico el asunto. Pero voy a hacer un ejemplo. Mire, en nosotros hay una parte de nosotros que no muere, que es la línea germinal, que se llama. Parte de usted permanece en sus hijos. Por lo tanto, hay una parte de usted que no muere, que es eterna, es lo que se llama, lo que los biólogos llamamos la línea germinal, que es la que da lugar a las células sexuales, que es lo que se reproduce de una generación a otra. Eso viene de mí, que yo lo heredé de mi padre y de mi madre, y ellos a su vez de sus antepasados. Eso no muere. Por lo tanto, no es absolutamente necesario que una célula humana ha de morir. Las células HeLa, que son células que se utilizan en muchos laboratorios, se llama HeLa por una señora que murió de cáncer de cervix en los años 50, se llama Helen Lawson o Helen Lane o algo así. Entonces se llama HeLa, con H-E-L-A, por las iniciales de esta mujer. Pues las células de esta señora, que se utilizan en multitud de experimentos en células en cultivo, en los laboratorios, vienen de esta señora. Estas células son completamente inmortales. Seguramente hay hoy día más células vivas de esta señora que cuando ella vivía. Son células transformadas, células cancerosas, pero son inmortales. Quiere decir que es necesariamente la muerte, pues no sé. Hay una cosa que se ha descubierto recientemente en los últimos 2 o 3 años: los genes que son responsables del envejecimiento. Se han encontrado en gusanos, se han encontrado en moscas como la que nosotros trabajamos. Esos genes seguramente existen también en la especie humana. Y si hay una cosa que está controlada genéticamente y nosotros sabemos qué genes son, esos genes los podemos manipular, o los podremos manipular en un futuro. Por lo tanto, la posibilidad de una inmortalidad, pues no sé, esto es una pura especulación, pero sí. Lo que no lo es tanto decir que nosotros podemos interferir con el proceso de envejecimiento. Yo no sé si podremos evitarlo completamente, pero sí podríamos interferir seguramente. Que es quizá, por eso cuando digo a lo mejor sus bisnietos de usted o sus nietos viven 200 años, eso yo creo que eso está bastante bien fundado. Sí, digo que quizá la clave de esto, más que la inmortalidad, es cómo se vive. Pero claro, no solo eso, sino que hay un programa genético de envejecimiento, porque todo llega a eso voy. Pero una vez que sabemos qué programa es y sabemos qué genes son los responsables, los podemos manipular, los podemos hacer que no funcionen o que funcionen de la forma conveniente para que paremos, digamos, el ciclo, para que usted a los 50 o 80 años tenga la misma vitalidad y la misma vigor biológico que a los 20. Esto no es imposible, una vez que se identifiquen los genes responsables de todos estos, que ya están, no todos, pero hay varios genes ya identificados en gusanos y en moscas. Por lo tanto, como todo está conservado, como compartimos los genes con todas las demás especies, bueno, pues estos seguramente son los mismos genes que nos envejecen a nosotros. Y si sabemos cómo son y podemos manipularlos con las nuevas tecnologías moleculares, pues ya le digo, yo creo que está bastante bien fundamentado pensar que sus nietos de usted pueden llegar a hablar de vivir entre 150 y 200 años. En economía se suele decir que hay ciclos. En investigación científica también nos encontramos en un ciclo ascendente, o no es cíclico. Es decir, ¿cómo se puede contemplar? Porque usted decía anteriormente que en los últimos años se han conseguido unos avances importantes. No se han conseguido antes porque evidentemente la necesidad de investigar lleva un tiempo y hasta resultados, o es porque hay ciclos donde es más fácil o se apoya más la investigación. No, yo no creo que sea ciclo. Yo creo que lo que sucede es que hay momentos en los que aparece un descubrimiento nuevo, el cual abre una llave de una cosa nueva. Esto, de hecho, además en este caso es muy claro lo que sucedió. En el año 1953 se descifró la estructura del ADN, que es la molécula que es la información universal para hacer un ser vivo, tanto de usted como de la planta que tiene detrás, como de cualquier animal o vegetal de este planeta. Por lo tanto, los biólogos nos dimos cuenta que el secreto de la vida, por así decirlo, era esa molécula. Y esa molécula resulta que es fácilmente aislable, manipulable, y todo lo que la ingeniería genética ha hecho es aprender a manejar y a modificar. Esto químicamente es un ácido, se llama desoxirribonucleico, y entonces es una cosa que sabemos manipular muy bien, y sabemos leer, y sabemos hacer toda clase de cosas con él. Y esta cosa, que es una sustancia, es la información genética, biológica, es la que es responsable de que usted tenga los ojos aquí, y la mano aquí, y los dedos de la mano, etcétera, ¿no? Y esto es el que ha abierto este descubrimiento,
que se inició descifrar la estructura, pero después se ha ido pues añadiendo toda una serie de descubrimientos adicionales muy importantes de cómo funciona el código genético, de cómo se hacen las proteínas, de cómo se manipula el ADN, etcétera. Esto es lo que ha dado lugar a esta enorme revolución biológica, que seguramente, como todo, pues llegará un momento en que no sé cuándo agotará, digamos, las posibilidades que tiene este nuevo tipo de conocimiento, este nuevo tipo de tecnologías, y a lo mejor se entra en una fase de estancamiento. Pero esto yo no creo que sea previsible, por lo menos hasta que yo me retire. Ya después de que me retire, yo no sé. Estamos llegando al final de esta conversación hoy en Diálogo en la Noche con el profesor don Ginés Morata Pérez. Ya saben ustedes que el programa está siendo realizado, como es habitual, desde el restaurante Casa Vicente en el casco antiguo de Jaén. Me gustaría, si usted me lo permite, en estos minutos finales volver un poco a Jaén. Hace unos 7 u 8 años se ponía en marcha la Universidad de Jaén. Las universidades en general, la Universidad Española en particular, ¿qué tal se lleva con la investigación? Bueno, esa es una pregunta difícil para mí, porque yo soy funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque mi centro de trabajo está en la Universidad Autónoma de Madrid, pero yo orgánicamente no pertenezco a la universidad. Por lo tanto, mi opinión pues seguramente no está muy bien fundada. De todas formas, yo creo que ha habido un esfuerzo en crear nuevas universidades en muchos sitios, lo cual en principio está bien. Yo de todas formas creo que es muy importante el generar realmente profesores competentes para todas esas universidades. Yo no puedo hablar de otras disciplinas, pero en el área en que yo me muevo, la biología básica fundamental, pues en fin, no estoy seguro que haya suficiente número de personal verdaderamente preparado para dar una enseñanza de calidad en todos sitios. Entonces yo, desde luego, pero no puedo particularizar en ninguna universidad porque realmente no las conozco.